diapositiva, ¿no? Vamos la punto de vista que nosotros vamos, como Profesora, no se le escucha bien. está ordenado, estamos a nivel y también a nivel local. A nivel, ¿qué es lo que conocemos, ¿no? En que tiene el peruano, ¿no? Sabemos que dentro de regiones estando tenemos, pero también está contando a la provincia de Callao. Se conoce que el territorio, muchas de esas regiones tienen los mismos alcances que tienen departamentos. Departamentos se van a dividir en otras provincias. Vamos de lo más amplio que está dando ¿no? Departamentos. ¿Sí? Bien. Las circunscripciones, las que se constituyen y organizan el Estado, son estas que hemos encontrado: nacional, regional y local. Ustedes dentro de el este está, ¿no? Marca. Justamente ese elemento de marca la Cajamarca es aquí. La región se divide en Jaén, y en el sur, el mismo nombre de Cajamarca, tenemos la provincia. Y luego también vamos a observar que, ¿no?, cada provincia se va a dividir en distritos. ¿Ven? Acá dice distritos de la provincia de Jaén. Distritos de la provincia, ¿cuál de Jaén es esta? ¿Cierto? Distritos de la provincia, nada más de Jaén, son San José del Alto, y tienen también lo que se llama Jaén mismo. Cuenta. Informe, ¿no?, las competencias que tienen toda esta organización administrativa. No se olviden entonces que aquí van a haber autoridades que van a tener, digamos, autonomías propias. ¿Qué quiere decir eso? Lo venimos mencionando también en el Estado. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de, ¿no?, del gobernador regional, va a tener, ¿no?, aquí por ejemplo, Cajamarca, un gobernador regional. Este gobernador regional va a tener... Profesora, se le escucha entrecortada. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchan? Se le escucha Y un poquito abajo. Y un poquito abajo. Y acá voy a el volumen, fallándome un poco el... A ver, ¿me escuchan ahora mejor? ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan? Profesora. ¿Mejor? ¿Mejor? 1, 2, Sí. 3.
Sí, mejor. Ya. Gracias. Gracias. Estaba sufriendo en el comienzo por el tema del volumen, ¿ya? Me avisan, por favor, yo sí los escucho a ustedes. Bien, entonces señalábamos que, ¿no?, el territorio nacional se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos. Aquí mismo ustedes están viendo que Cajamarca es parte, ¿no es cierto?, del territorio peruano, lo tenemos aquí ampliado como una región, que tiene también, ¿no?, digamos, varias provincias, ¿no? Una región se comprende de provincias. Aquí tenemos, ¿no?, digamos, la provincia de Jaén, y aquí lo hemos trasladado como, ¿no?, ya, digamos, la provincia sola, pero que, como estamos observando, está dividido en distritos, en distritos. Inclusive hay un distrito que también se llama Jaén, ¿no? ¿Correcto? Y lo que, en el punto que me quedé es que la autoridad, por ejemplo, la autoridad regional, ¿no?, y la autoridad local, ¿quién viene a ser? Viene a ser el alcalde. Son dos autoridades diferentes, entonces cada una de ellas tiene sus propias funciones. No puede ser, entonces, que uno de ellos, ¿no es cierto?, tome las funciones del otro. Eso no puede ser, ¿ya? Es más, también hay veces se cree que, por ejemplo, el alcalde, ¿no?, es una autoridad inferior al gobernador regional. Al gobernador regional. Y no es una autoridad, digamos, inferior, ¿no? No lo es. Es más, tampoco depende del gobernador, ¿no? No depende el alcalde del gobernador. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene funciones, tiene tareas que no se van a mezclar, ¿no? Al gobernador le tocarán funciones especiales y también al alcalde le tocarán funciones que le competen por ser alcalde. ¿Ok? Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cada uno de ellos es una autoridad, pero uno no manda sobre el otro. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Un problema que hemos tenido por muchos años y aún hoy día no logramos, ¿no?, solucionar es el problema, ¿no?, de la concentración, ¿no?, de población, concentración económica, concentración administrativa que hemos vivido a través de muchos años. Ante la concentración ya sabemos que quien salió ganando fue la capital del Perú. ¿Por qué todas estas movilizaciones? Porque se nota efectivamente que no está llegando, ¿no?, las digamos, las reformas, ¿no?, que se plantean desde el gobierno central no están llegando entonces a las provincias y mucho menos de repente llegan a los distritos. Entonces ya es una voz muy fuerte la que se siente a través de la historia que dice, oigan, necesitamos descentralizar. Descentralizar no solamente es tener autoridades con autonomías en distintos lugares del Perú, sino también se necesita la descentralización económica. ¿Hemos avanzado un poco? Claro que hemos avanzado un poco, pero no lo necesario, ¿ya? Entonces, para que entiendan mejor ustedes en qué consiste la descentralización, pues aquí les decimos, ¿no?, que es un proceso. Como es un proceso, se da a través del tiempo, ¿no es cierto? En ese proceso, ¿qué es lo que tenemos que notar? Que se van a transferir, ¿no?, se transfiere el poder de decidir, ¿no?, algunas cosas y también el poder de tener responsabilidades. ¿Desde dónde se transfiere? O sea que aquí dice, se transfiere, transferir es mandar de un lado a otro, transferir ese poder, transferirlo desde el gobierno nacional, ¿a qué? A los otros niveles de gobierno. O sea, le tiene que llegar al gobierno regional, le tiene que llegar al gobierno local. ¿Qué características tiene la descentralización, no? Tiene que ser una política permanente. No porque cambien los gobiernos vamos a dejar de lado la descentralización. Es más, se tiene que hacer obligatorio. Aparte de eso, ya hemos dicho que esto es gradual, no es de la noche a la mañana como se logra eso, ¿no? El objetivo fundamental que va a tener la descentralización es que llegue el desarrollo también integral para el resto de las poblaciones que viven en nuestro país.
un desarrollo que sea armónico y que les llegue por muchos años, no que le llegue un año con un gobierno y al siguiente año nuevamente quedaron empobrecidos, ¿no? Como olvidados por el resto, ¿ok? Siempre vamos a ver que todo esto se puede realizar cuando hay separación de ¿qué? De competencias o de funciones. ¿Se dan cuenta? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Que un gobernador de una región, ¿no? De repente se le ocurrió hacer una plaza muy bonita, con un monumento muy bonito, ¿no? Digamos en el centro de la capital de la región. ¿Le toca eso hacer a un gobernador? No le toca hacer. Estaría ahí derrochando dinero porque el gobernador tiene que hacer obras de mayor magnitud, ¿no? Que lleven a la transformación económica de su región. No por hacer una plaza bonita, un monumento bonito, un jardín bonito, se va a lograr eso. Eso lo puede hacer el alcalde, ¿no? Lo puede hacer bien el alcalde porque es función del alcalde, pero no, pues no, de una región, ¿sí? Entonces aquí lo que se quiere es siempre la separación de competencias que tengan cada una de estas autoridades, ¿no? De esa manera vamos a poder mantener al menos un equilibrio de poder entre los distintos niveles de gobierno. Entonces ya hemos visto desde qué año se está hablando ya con pruebas, ¿no? Con evidencias de la descentralización. Desde el año 2002, ¿no? Y 2002, acuérdense que tuvimos 20 años de una época muy nefasta como ha sido el terrorismo, de 1980 hasta el año 2000. Entonces cuando llegamos al 2002, ya no queríamos vivir nuevamente, ¿no? La pobreza, todo lo que se nos había desenmascarado en 20 años de la situación real que tenía el interior, sobre todo del país, no lo queríamos más ver. Entonces, ahí hubo una fuerza, podríamos decir, de muchas organizaciones políticas, civiles también, que convinieron que había que cambiar y había que mostrarse pruebas. Entonces, es ahí cuando se empieza a superar un poco más el centralismo político que ya existía, ¿no? El centralismo económico que iba acompañado al político y también, obviamente, que el centralismo administrativo. Entonces comenzaron a hacerse otras cosas, como crear regiones. Los objetivos de la descentralización, como ven ustedes, ¿qué ganamos con la descentralización? Unidad en todo el Estado. Que la gente participe, pero participa, ¿no? Como ciudadanos, digamos, preocupados porque los asuntos públicos se solucionen, ¿no? En el aspecto económico, la descentralización nos permite también lograr un desarrollo económico y también que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Y para todas las regiones. Con eso lograremos que haya efectivamente una redistribución equitativa de los recursos. No podemos solamente vivir, ¿no? Digamos, de repente tenemos algún tipo de pequeña comunidad en Lima, pero no podemos estar contentos si sabemos que hay peruanos en el interior del país que no están, ¿no? Recibiendo cosas muy, muy, digamos, urgentes, ¿no? La disposición de la infraestructura, ¿no? Para promover la inversión también. Leí hace poco, por ejemplo, ¿no? Que estamos llegando en ciertos distritos a un punto en el cual el alcalde de esos distritos están señalando que ya no quieren más edificios altos en sus territorios. ¿Por qué? Porque ellos dicen eso haría que hubieran personas, ¿no? Ciudadanos de ese distrito que no podrían ya gozar de los beneficios que tienen el día de hoy. Entonces, ¿a quién le toca organizar ese territorio? ¿De qué manera? Es al Estado peruano. ¿Ya? ¿Y cómo lo haría? Mediante la descentralización. Pero así como hay distritos que ya no admitirían más edificios porque eso implicaría mayores centros comerciales, implicaría mayores hospitales en ese lugar, más carros de bomberos, es decir, de todo. Entonces, tiene que haber una relación, ¿no? Entre, digamos, la concentración de la población y sus demandas económicas con respecto a las posibilidades que tiene el Estado de darle, ¿no? Eso. Acuérdense entonces que la descentralización implica entonces que las personas en el territorio donde se están ubicando, ¿no?
se logre ahí tener todos los servicios necesarios, ¿no? Y que son fundamentales, en lugar de que ellos busquen el servicio y se muden a otros distritos o se muden a otras provincias, porque eso no es, digamos, ayudarlos, ¿no? Bien, en el plano administrativo buscamos también la modernización de todo el aparato administrativo. Miren ustedes, la pandemia nos ha obligado a modernizarnos en este sistema. Como ven ustedes, estamos ahora de forma virtual, están escuchando ustedes una clase, ¿no? ¿Hay dificultades? Claro que las hay, ¿no? Las hay, ustedes también tienen en sus equipos de computadora y algunas fallas, claro, pero algo hemos avanzado, un poquito aunque sea hemos avanzado. Eso también en la parte administrativa. Imagínense cuando entra un paciente por emergencias en un hospital, ¿no? Tiene que ser rápida la atención, no se le puede dejar esperando, ¿no? Para preguntar a ver dónde está su expediente, dónde está su historial médico, ¿no? Para ver qué tenía antes. ¿Se dan cuenta? Eso no puede demorar nada. Y actualmente, si ustedes visitan hospitales, van a encontrar que tienen el sistema. Ahora los doctores entrevistan al paciente y una vez que entrevistan al paciente, van inmediatamente a una salita donde hay computadoras y ellos inmediatamente ingresan, ¿no?, las condiciones del paciente. De tal manera de que hoy en día, inclusive, ¿no?, el sector educación y el sector también salud han avanzado mucho en esta parte administrativa, ¿ya? No lo suficiente, pero algo es algo, ¿no? Asignar competencias para evitar que haya, ¿no?, duplicidad en las funciones. ¿Se puede duplicar las funciones siendo autoridades diferentes? No nos sobra la plata. No puede hacer duplicidad de funciones para dos autoridades que tienen diferentes cargos pero que van a hacer lo mismo. Eso está prohibido, ¿ya? Tenemos en el aspecto social, mejoraría la educación, ¿no es cierto? Y obviamente mejorando la educación tendríamos nosotros un capital humano preparado. Ustedes van a hacer ese capital humano preparado cuando ingresen a la universidad, ¿no?, o a algún instituto técnico. Siempre va a ser algo positivo para el desarrollo, ¿no?, de nuestro país. Fomentar la participación ciudadana. No es espantar a la participación ciudadana, no. La participación ciudadana somos cada uno de nosotros, hombres, mujeres, adultos, jóvenes y hasta niños. Hoy día tienen derecho también a opinar, ¿sí? En el aspecto social, pues hay que promover el desarrollo humano, ¿no?, y la mejora de las condiciones también de vida. En el caso de la promoción del, ¿no?, desarrollo humano, no solamente son sus bienes, ¿no?, los bienes materiales. Acuérdense que el desarrollo humano también implica que ese ser humano, ese llamado peruano, ¿no es cierto?, o esa persona de nacionalidad peruana, tiene que tener los valores, ¿no?, y la ética, ¿no?, bien presentes en su accionar. Porque ¿de qué nos sirve que, ¿no?, tener una casa, dos casas, tener una buena, ¿no?, un buen ahorro en el banco, cuando somos corruptos, cuando hacemos las cosas de manera equivocada, dañamos a otros seres humanos, ¿no? Entonces eso no es así. Entonces eso gente como esta, al contrario, ¿no?, perjudica que el desarrollo en todas las personas se vaya, digamos, a cumplir en algún momento, ¿no? Hay también que preocuparnos de la descentralización, que esta descentralización también nos va a ayudar no solamente en el ordenamiento de nuestro territorio, sino también en la conservación de nuestro medio ambiente, ¿sí? En fin, por eso es que, ¿no?, el Estado se ha comprometido al sostenimiento de los recursos naturales, ¿no?, y su defensa también. En términos generales, tenemos que mejorar la calidad ambiental porque de eso también va a depender la salud nuestra. La regionalización, ¿no? No ha sido fácil, como les he señalado, entonces ha sido una búsqueda a través de muchos gobiernos, ¿no?, y se han ensayado varias formas, ¿no? Bueno, nosotros entonces tenemos como resultado, ¿no?, de todo un movimiento
por descentralizar, entonces se vio la figura de que para descentralizar había que mantener las regiones, ¿no? ¿Qué son las regiones, no? Son unidades territoriales, geo, por espacio, ¿no es cierto? Y económicas por sus recursos naturales y cómo estos son trabajados, ¿no? En estas unidades, ¿qué cosa vamos a notar? Vamos a notar, ¿no?, que hay una gran diversidad de ¿qué? De recursos. Eso ya lo hemos estudiado en su momento. Son los recursos naturales. Hemos estudiado la parte de las actividades humanas, ¿no es cierto? Las actividades sociales, económicas, ¿no? Todo eso se va integrando, ¿no? Una región tiene eso. Allí ha habido antepasados nuestros, ha habido tecnología desarrollada desde el pasado, y que llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Ahí hay técnicas, hay conocimientos que han sido utilizados por las personas en sus respectivas regiones. Nosotros lo hemos estudiado aquí también en geografía como en educación cívica, ¿no? En esas regiones hay una cultura muy rica, ¿no? Digamos en las formas de hacer las cosas que tienen las personas. Si bien somos peruanos, pero en cada región tienen también sus estilos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Características que tienen las regiones es que comparten distintos niveles de desarrollo, ¿no? Y de especialización. Es por eso que hablamos, ¿no?, de regiones ganaderas, de vacuno, ¿no es cierto? Cajamarca, Lima, ¿no? Cusco, qué sé yo, ¿no? También tenemos, ¿no?, que hay una competitividad también productiva, ¿no? ¿Qué sabemos de las regiones? Bueno, ya lo vimos en la primera diapositiva, ¿no? Estamos seguros que tenemos 25 regiones, 24 son de los departamentos que actualmente también los conocemos, pero a ese hay que sumarle, por eso dice acá, más la provincia constitucional del Callao, ¿sí? Aquí quiero aclarar también, ¿no? Digamos que aquí en el mapa tenemos el departamento de Lima, ¿no? Todo esto es el departamento de Lima. Miren ustedes, el departamento de Lima. Sí, este celeste también es el departamento de Lima, pero les tengo que decir que, a ver, ¿cuál de estas dos es? Me parece que es esta. Esta puntita de acá, esta de aquí, la voy a hacer en una bolita, es el Callao. Entonces, el departamento de Lima es todo este, ¿no? Este círculo que he marcado en rojo, menos el Callao, ¿ya? Entonces decimos así, ¿no? Este es el departamento de Lima, y este de aquí, ¿cómo se llama? Provincia Constitucional del Callao. Es decir, el Callao no es parte de Lima. No es parte de Lima. Esto todo en celeste se llama Provincia Lima. Todo esto de acá se llama Provincia Lima. Esta de acá es Lima, o algunos también les llamamos Lima Metropolitana. ¿Correcto? Es una provincia. Así como hay otras provincias, ¿no? Por ejemplo, esta del sur se llama Cañete. Provincia de Cañete, ¿sí? Bien. En verde, región Lima, provincia. Sí, todo lo que está en verde son provincias. Y la suma de todas estas provincias, menos la provincia de Lima, se le va a llamar región Lima Provincias. Esta región Lima Provincias, ellos eligen a un gobernador de la región Lima Provincias, así se le va a llamar. Aquí Lima Metropolitana también vamos a tener, ¿no?, un alcalde. Este de acá se va a llamar gobernador, y el de aquí, de Lima, vamos a tener la primera autoridad, va a ser el alcalde de Lima Metropolitana. Y aquí en el Callao, la provincia constitucional del Callao, es una región. Es una región que tiene también distritos, por si acaso, ¿ya? Entonces, esta región, ¿cómo se llama? Se llama, ¿no?, provincia constitucional, es una provincia constitucional del Callao. ¿Y qué hay en la provincia constitucional del Callao? Hemos dicho, tiene gobernador. Y ese gobernador, ¿no?,
es gobernador de la provincia constitucional del Callao. Muy aparte, el Callao tiene distritos y en cada distrito tiene alcaldes. ¿Sí? Y lo celeste es Lima Metropolitana. A la alcaldía metropolitana le corresponden ¿qué funciones? Eso les quiero decir también. Miren, este gobernador regional de todo Lima provincias tiene funciones. Y este alcalde de Lima Metropolitana también tiene funciones. Estas funciones que tiene el alcalde de Lima Metropolitana, ¿no?, son del mismo nivel de las funciones de un gobernador. Sin embargo, nosotros a este señor de aquí, de Lima Metropolitana, siempre lo vamos a llamar no gobernador, sino le vamos a llamar alcalde de Lima Metropolitana. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le vamos a llamar alcalde? Porque Lima Metropolitana es la capital de todo el Perú. Y entonces aquí tenemos una autoridad que es el alcalde de Lima Metropolitana y que tiene una autoridad tan igual como un gobernador de alguno de los otros departamentos. ¿De acuerdo? Por eso acá se dice, ¿no? A la alcaldía metropolitana le corresponden funciones de gobernación regional. Igualito, el alcalde hace las mismas funciones que un gobernador regional, pero no le llamamos gobernador. Al Consejo Metropolitano le corresponde funciones ¿de qué? Del Consejo Regional también. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que se hace en Lima Metropolitana es como se hiciera en una región, ¿no? En una región. Lo mismo, solo que es en la capital. Bien, aquí tenemos entonces ahora tocar las fronteras del Perú. Entonces, ya aquí vamos a tocarlo uno por uno, pero quiero decirles algo importantísimo. Ustedes han visto muy bien cómo es el mapa, aquí lo tenemos, el mapa de América del Sur. Y el Perú, ¿no es cierto?, llegaba por el norte, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el sur de Venezuela prácticamente, Colombia y el sur de Venezuela, ¿no? Y luego venía el Perú y este espacio del Tahuantinsuyo abarcaba, pues, ¿no?, el Perú, todo lo que es el Perú, y también parte de Bolivia, y parte de Argentina, y parte también de Chile, ¿no es cierto? Ese es el territorio del Tahuantinsuyo. Pero posteriormente hemos tenido también, ¿no es cierto?, hemos tenido la colonia, y en la colonia tuvimos un virreinato, y ese virreinato comprendía también, ¿no es cierto?, el virreinato era más o menos así. Bien, en algún momento entonces el virreinato era casi todo el Perú, ¿no? Bueno, les voy a decir que solamente dejamos a Venezuela de lado. El virreinato del Perú comprendía, aquí había una raya, y luego comprendía, como ustedes ven, prácticamente toda América del Sur, lo que había sido antes el Tahuantinsuyo, menos este de acá de Venezuela, porque esto fue dado a México, ¿no? Pero ya todo esto, prácticamente esto que estamos pintando aquí, era el territorio del virreinato del Perú. Después se fue acortando, ¿sí? Entonces, se ha ido acortando por muchas razones, ¿no? Se ha ido acortando porque no hemos sido capaces, como un gobierno del virreinato del Perú, de ocupar los espacios, ¿no? Todos los espacios. Acuérdense que conquistar la selva fue muy difícil, ¿no?, para los españoles. Y traspasar las cordilleras que tiene el Perú, las cordilleras de los Andes, también fue otra adversidad que encontraron, ¿no?, los españoles. Entonces, por muchos años nuestros límites han sido recortados. Y esos recortes han sido, algunos de ellos, pues, por el avance, primero que nada, de los que llegaron del Portugal por Brasil.
por Brasil. Y después ya con los gobiernos virreinales, sobre todo con los reyes que cambiaban en España, que eran las máximas autoridades, también se comenzó a dividir el virreinato del Perú. Entonces, las fronteras, ¿no? Estas fronteras, las fronteras, vienen a ser aquellos espacios, ¿no? En los que dos países, ¿no? Digamos, tienen sus límites, ¿no? Por ejemplo, entre Perú y el Ecuador, perfectamente nos damos cuenta de aquí, ¿no? El río, ¿no? Bien, todos estos puntitos que ustedes ven por aquí, está la cordillera del Cóndor. Este es el límite entre Perú y Ecuador, ¿no? Bien, se dan cuenta aquí, entonces estos puntitos señalan la división entonces entre el Ecuador y el Perú. Por muchos años, entonces, este lugar, que es las fronteras, estos límites, estas fronteras, fueron, digamos, lugares muy complicados. ¿Por qué? Porque tanto el Ecuador como el Perú temían de que o los ecuatorianos pasaban al Perú o los peruanos pasaban al Ecuador. Era como cuidar un espacio, ¿no? Y para cuidarlo se tenía soldados, se gastaba mucho dinero en preparar a todo ese conjunto de militares, los aviones, que los tanques, que no sé qué, todo era un costo grandísimo para proteger solamente las fronteras. Y nos dimos cuenta que gastando tanto dinero y no habiendo guerras ya actualmente, ¿no? Entonces estábamos perdiendo ahí la oportunidad más bien de invertir en otras cosas más importantes para nuestros países. Lo que quiero decirles en resumen es lo siguiente, que esa idea de fronteras como una división entre dos naciones, entre dos territorios diferentes, ahora ha cambiado. Hoy día nosotros debemos ver las fronteras como oportunidades. Es decir, ¿qué tienen los ecuatorianos que enseñarnos? Mucho. Nos enseñan mucho. ¿Y qué tenemos nosotros los peruanos que enseñarles a los ecuatorianos? También mucho. Entonces, esos sitios tienen que ser sitios de intercambio, muy solidario. Nosotros con los ecuatorianos con nosotros. Vamos aprendiendo cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy hay otra mirada de las fronteras, ¿ya? No ya verlos como un sitio de guerras, ahí se va a desatar un problema con nosotros, si somos países hermanos finalmente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos detalles ya, ¿no? De cómo se conforman esos tratados, ¿sí? Estas fronteras y cómo se arreglaron mediante tratados. Perú-Ecuador. Por ejemplo, los tratados, ¿no? que tenemos son el protocolo de Río de Janeiro, que fue firmado en 1942, ¿no? Efectivamente, el Ecuador, miren, el Ecuador, exigía, ¿no? Y demandaba que este espacio que está por debajo de la cordillera del Cóndor le pertenecían también, ¿no? En realidad Ecuador tenía una gran necesidad de llegar al Amazonas. Es por eso que en estas fechas, mediados del siglo XX, ellos aspiraban, ¿no? a que el Ecuador fuera reconocido desde más o menos, como les digo, desde lo que viene a ser el Marañón, porque primero está el Marañón, creo que es no, si mal no me equivoco, es el Marañón. Entonces, ellos hacia aquí. Pero bueno, eso no tenía razón, ¿no? Entonces, por eso es que se firmó el protocolo del Río de Janeiro. Es protocolo de paz, amistad y límites del Río de Janeiro. En 1998 vamos a tener nuevamente, ¿no? digamos, reclamos por parte de los ecuatorianos y debido a ello hubo enfrentamientos y finalmente se llegó a firmar el Acta de Brasilia. El Acta de Brasilia, ¿no? Eso es importante. El Acta de Brasilia es aquella acta donde finalmente se le otorga a los ecuatorianos 1 kilómetro cuadrado de nuestro territorio, en territorio peruano, pero con la condición que los ecuatorianos solamente lo usen como un lugar de estación para que las embarcaciones que los ecuatorianos tienen, son embarcaciones fluviales, puedan ahí tener una especie de muelle
y que gracias a estas cercanías con el Amazonas puedan llegar al Amazonas y luego pues puedan salir inclusive hasta el Océano Atlántico. Entonces, gracias a eso se calmaron ya los ánimos de los ecuatorianos de seguir reclamándonos el territorio pues que está al norte del río Marañón, ¿no? Posteriormente tenemos también acuerdos de límites marítimos en el año 2011. Eso fue con el Ecuador, ¿no? Esos límites marítimos van de aquí. Ustedes ven aquí la boca de Capones, ¿no? Entonces, esta rayita de acá, este paralelo de aquí, se firma en el mar, ¿eh? En el mar, no en tierra. En el mar se va a firmar como acuerdo de qué parte del Océano Pacífico le toca a Ecuador y qué parte nos toca a Perú. Entonces este de acá sería ya para el mar peruano y esta parte de acá sería ya el mar del Ecuador, ¿no? Del Ecuador. Eso lo hicimos recientemente, ¿no? En el año 2011. Línea de fronteras, ¿no? ¿Desde dónde va? Desde la boca de Capones en el Océano Pacífico. Ustedes ven que va a seguir va a seguir así con el río Zarumilla y en otras partes también atraviesa lo que va a ser el río Tumbes y va formando, ven ustedes, la frontera. Todo esto está, digamos, registrado mediante meridianos y paralelos, ¿no? Este momento de acá vamos a encontrar la cordillera del Cóndor, entonces quiere decir que esta es una frontera natural, ¿no? La frontera, la cima del cordillera del Cóndor da la separación de territorios entre Ecuador y Perú. Tiene 1529 kilómetros. Llegamos hasta donde, pasamos Bellavista y ustedes se van a dar cuenta que vamos a llegar hasta el Talgo, aquí está, el Talgo del río Huepi con el río Putumayo. Hasta ese punto llegaría entonces nuestra frontera con el Ecuador. Ya saben que esta parte de otro color viene a ser la de Colombia, ¿sí? La longitud, bueno, que destacan en el camino, ya hemos mencionado el río Zarumí, el Tumbes y la cordillera del Cóndor, ¿no? La frontera marítima va a ser el paralelo de la boca de Capones, que ya lo hemos mencionado. Vamos ahora con la frontera de Perú con Colombia. Recuerdan que nos hemos quedado aquí, ¿no? Del Talgo y del río Huepi en el Putumayo, ahí es donde termina la frontera con Ecuador. Pero ya cuando nosotros vamos por aquí, este río, ¿cómo se llama? Se llama río Putumayo. Entonces, si seguimos, ¿no? El curso del río Putumayo, vamos a tener hasta 1506 kilómetros. Vamos a pasar el Encanto, Santa María, Aranduja, Arica, Puerto Alfonso, ¿sí? Todo eso. ¿Y a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta Yaguas, en esta parte, ¿sí? Y vamos a trazar una línea. Esta línea ya es una línea geodésica. Trazamos así. Y en ese momento, ¿con quién nos estamos ya llegando? Estamos llegando hacia el río Amazonas, ¿no? Entonces, esto de aquí, vamos a seguir el río Amazonas hasta la boca del río Yavarí en el Amazonas. Ahí va a terminar ya nuestra frontera con Colombia. Toda esta parte de aquí que ustedes ven, que le estoy poniendo una aspa, era territorio peruano. Pero, ¿no? En el gobierno de Leguía se concede el trapecio amazónico, que viene a ser toda esta parte. El trapecio amazónico se le da a los colombianos. Por eso los colombianos pueden llegar al Amazonas también, por su propio territorio, que sería este. Llegan al Amazonas. Este tratado, firmado en 1992, va a ser el Tratado Salomón-Lozano, ¿ya? La línea de frontera ya la hemos visto, el Talgo en el río Putumayo, ¿no? Hasta llegar al río Yavarí en el Amazonas. Aquí los ríos que han sido destacados, ¿no? Son el río Putumayo en primer lugar y el río Amazonas, que es donde va a terminar. Ustedes han visto cómo es que muchos de los ríos, ¿no es cierto?,
que van a desembocar también en el Amazonas, por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Dónde está mi puntito medio de mi puntito? ¿Dónde está? Bien, miren, estos ríos, por ejemplo, río Puraray, el río Napo. Entonces, miren ustedes, vienen de Ecuador, ¿no? Estas son las que vienen del Ecuador. Y las que llegan de Colombia también, no, bueno, ya hacia el territorio peruano, no las veo, no tenemos mayores, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el río Igará, Paraná, pero que luego ya se une al río Putumayo, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente, que va a ser la frontera de Perú con Brasil. Es la frontera más extensa que nosotros tenemos, miren, 2.822 kilómetros. Se han firmado hasta 2 importantes tratados por lo extenso que ha sido, ¿no?, esta frontera. Y acuérdense que para plantearse fronteras tiene que haber mediciones, entonces esto ha tardado muchos años. Tenemos, por lo tanto, 2 tratados importantes. Hay otros, pero que son ya de otra índole, ¿no? Pero como tratados que hacen la separación entre Perú y Brasil son estos, ¿ya? En 1851 tenemos el Tratado da Ponte Ribeiro, y en el año 1909 el Tratado Velar de Río Branco, ¿sí? Este tratado de aquí. Bien, ¿qué se toma como líneas de frontera? Vamos a ver que aquí nos dicen, en primer lugar, la boca del río Yavarí. Luego también nos va a mencionar la boca del río Yaberijá en el Acre. Es el punto de partida acá, vamos en el mapa, parte norte, acá miren, dice la boca del río Yavarí. Entonces, ese río Yavarí viene por aquí, en realidad está llegando a ese lado, ¿eh? O sea, el camino es así, ¿no? Bien. Por ahí, por uno de estos lados, acaba el río Yavarí. Y comienza a ver, sobre todo en estas partes que ustedes bien conocen. Miren esta parte de aquí de Perú y Brasil, en la parte sur, miren esto. Esta de acá, es como si lo hubieran trazado con una regla. Y también esto, ¿no? Con una regla han trazado estos puntos. Esta parte ya es matemática. En otros momentos es ciertos ríos pequeños, ¿sí? Pero ya cuando vean ustedes así lugares que son muy trazados con una regla, quiere decir que allí ya hay operaciones matemáticas de latitudes y longitudes para poder, ¿no? Por ejemplo, aquí también, toda esta parte, son operaciones matemáticas. Y todo eso tiene que registrarse. Hasta que llegamos finalmente ya a la boca del río Yaberijá. Bien, pasemos entonces a la frontera que tenemos con Bolivia. El tratado firmado con Bolivia es el tratado Polo, ¿no?, Sánchez Bustamante. Polo Sánchez Bustamante. Fue firmado en el año 1909 y tenemos como línea de frontera, donde nos hemos quedado, ¿no?, la boca del río Yaberijá en el Acre, hasta que lleguemos al hito número 80 en la meseta de Ancomarca, ¿sí? Y en el recorrido van a tomar como puntos de referencia a los ríos Gigas, el Suches y también el río Desaguadero. Veámoslo en el mapa. Nos mencionan que parte de la boca del río Yaberijá, ¿sí? Y aquí trazado, ¿no?, con una regla matemáticas, vamos a llegar hasta este punto donde cruzamos el río Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Vamos a seguir por este camino, son 1047 kilómetros, ¿sí? Y miren ustedes lo que va a pasar por aquí. Llegamos también a
¿no? A lo que es el río Suches, y el río Suches. Y luego vamos a llegar al puerto Acosta. Y ahí también con operaciones matemáticas, una parte del lago Titicaca que está al este le va a corresponder a Bolivia y la parte que está al oeste le va a corresponder a Perú. ¿Correcto? ¿Ven ustedes? Y luego termina ¿dónde? En el río Desaguadero. Esta es la parte última donde ya termina Bolivia y comienza ya Chile, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza Chile? Chile está acá, en la meseta de Ancomarca, o hito número 80, como también se le puede llamar. ¿Ok? Esto entonces con la frontera con Bolivia. Veamos aquí. La frontera que tenemos nosotros con Perú, ¿no? Ahora al sur tenemos a Chile. Entonces, partimos de dónde? Antes el tratado, ¿no? El Tratado de Lima, así se llama, fue firmado en 1929. Por este Tratado de Lima de 1929, acuérdense que se entrega, ¿no? A Perú, eso lo hace Chile, nos entrega Tacna, la provincia de Tacna, pero ellos toman ya definitivamente la provincia de Tarapacá. Bien, en ese tratado se dejaron pendientes algunos compromisos por parte de Chile hacia Perú, ¿sí? A eso se le va a llamar, digamos, acta de ejecución. Esta acta de ejecución, ¿no? Finalmente se va a firmar en el año 1999. Es decir, lo que se había quedado como compromisos aquí, hay compromisos de parte de Chile, no se cumplieron en los siguientes años. Entonces llega el gobierno de Fujimori en 1999, entonces, ¿qué hace Fujimori? Decide que ya firmar un acta donde se diga, ya se ejecutó todo, ya no me debes nada, ¿no? A Chile, ¿no? Y eso se hace, pues, ¿no? Finalmente se firma un acta, un tratado, ¿no? Un acta en el que se dice que los compromisos del Tratado del 29 pues ya quedaba, digamos, solucionado. Si se cumplió o no se cumplió, no fue eso, digamos, lo principal. Lo que se quería era que simplemente ya no hubiera más nada pendiente pues con otro país, ¿no? Bien, y luego ya sabemos de que con Chile hemos tenido recientemente en el año 2014 un diferendo, ¿no? De ideas, o sea, eran ideas diferentes respecto a qué parte del mar del Pacífico le tocaba a Perú y qué mar le tocaba a Chile. Esto fue solucionado en la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? En el año 2014. Entonces, la línea de frontera que vamos a tener con Chile va a ser a partir del hito número 80 en la meseta de Ancomarca, ¿no? Hasta llegar al punto Concordia y se encuentra a 18 grados 21 minutos 8 segundos latitud sur y 70 grados 22 minutos 39 longitud oeste. La longitud que tenemos con Chile es la más pequeña porque solamente hay 169 kilómetros y en ese recorrido vamos a destacar Sierra de Guarilillas, eso es en el continente, y en el mar tenemos una frontera marítima que se proyecta desde el hito número 1, estando en marea baja, hasta las 80 millas marinas, y a partir de ese punto, una línea equidistante a las costas, ¿no? De Chile y a las costas de Perú. Veamos aquí en el mapa, partimos del hito número 80 de la meseta de Ancomarca y verán ustedes que nuevamente aquí comienza a funcionar
operaciones matemáticas, ¿no? Miren ustedes estos puntitos en una recta, ¿no? Pasando por el lago, lagos, ¿no? Ajá. Estamos por aquí, todas son operaciones geodésicas, se pasa por Aguascalientes, por Sierra Boilillas, de ahí, ¿no? Se va hacia el sur, van a ser 169 kilómetros, acercándose a lo que va a ser, pues, ¿no? La costa y llegando hacia el punto que dice acá, Concordia, ¿no? El punto Concordia. El hito número 80, aquí lo hemos visto, en el norte, y la línea, eso es arriba, ¿no? Y los 18 grados 21 minutos para marcar el punto Concordia, lo tenemos aquí. Bien. Ahora, la frontera y las posibilidades de desarrollo que tendrían, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con lo que al inicio yo les explicaba, ¿no? Que antes las fronteras eran vistas como lugares de conflictos, de posibles conflictos. Se le veía como escenarios donde cada país tenía que cuidar lo suyo. Se le veía como lugares donde había muchos gastos de presupuestos para el mantenimiento de las tropas y también el cambio y mejoramiento de todo lo que es, digamos, las armas, ¿no? Bien, entonces eso costaba mucho, mucho a cada país. Nadie salía ahí beneficiado. Vamos a ver ahora la otra mirada que se le da, es decir, ya no ver la frontera como un lugar de conflicto, sino ver la frontera como una posibilidad que se presenta para todos nuestros países, ¿no? Sudamericanos de desarrollo. En lugar de gastar, más bien vamos a desarrollar, ¿sí? Esa es la idea entonces que aquí las vamos a ver. Por eso acá decimos, ¿no? La frontera peruana no constituye solamente pues una línea, ¿no? Una línea que separa, ¿no? A dos naciones, separa la soberanía de dos países, sino que, ¿no? Es un espacio, y hay que ver como un espacio de interacción, de actuación, pero esa interacción y esa actuación tiene que ser compartida. O sea, ¿nos conviene a nosotros? Sí. ¿Les conviene a ellos? Claro que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos observando que en las dos partes va a haber ¿qué cosa? Va a haber desarrollo. Desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo económico. Y por eso es que a raíz de esta nueva mirada también surge un nuevo concepto. Ese concepto es este, conurbación. En plural, conurbaciones. Vamos a verlo, ¿no? ¿En qué consiste una conurbación? Bien, resulta que en algunas fronteras, ¿no?, del país se han formado, y esa formación ha sido hecha porque han habido ahí procesos dinámicos de las poblaciones. Hay veces las poblaciones ejercen una serie de acciones que hay veces el Estado no interviene. Han surgido porque simplemente el ser humano pues está siempre, ¿no?, tratando de relacionarse con otras culturas. Nos interesa, nos llama la atención, como a otros también les llama la atención nuestra cultura. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido esto, procesos dinámicos, ¿no?, que son dos o más centros poblados. O sea, la población de dos ciudades o de más de dos ciudades poblados que comienzan independientemente del Estado, comienzan ellos a intercambiar productos, te compro, te vendo, ¿no? Te enseño, me enseñas, ya eso que ha sido natural, ¿no? Y eso no ha sido, obviamente que el Estado no puede ahí, digamos, rechazar, ¿no es cierto?, acciones que cumpliría cualquier otra persona en cualquier otro lugar del Perú, ¿no? Entonces, son dos o más centros poblados, ¿no?, independientes, porque cada uno pertenece a un estado diferente, ¿no?, pero que al crecer, ¿no?, al crecer esta relación,
van formando una unidad física, ¿no? Manteniendo cada persona su independencia o cada país su independencia administrativa. Por ejemplo, vamos viendo acá, en la imagen que nos han dado aquí, es acá como dice Guayquillas, ECU viene a ser Ecuador. Y en la parte superior dice Aguas Verdes. Aguas Verdes es la ciudad que está, ¿no? Que está en Perú. ¿Sí? Estamos hablando aquí. Aguas Verdes es, digamos, toda esta parte es un distrito, ¿no? Que está, digamos, el último distrito, Aguas Verdes, antes que nosotros pasemos hacia el Ecuador. Aquí tienen ustedes la Panamericana Norte, entonces al lado izquierdo está Aguas Verdes. Ven lo verdecito que es el lugar, porque esta es una foto, ¿no? De satelital, así que ven ustedes todo lo verde. ¿Por qué? Porque todo eso es verde, son áreas naturales protegidas por el Estado peruano. Tenemos ahí, ha sido protegido, como ven, bien verdecito, porque ahí no, las personas no pueden estar viviendo ahí, en lo que son áreas naturales. ¿Me entienden? Entonces, y del otro lado está Guaquillas. Y ustedes ven que Guaquillas tiene ciudad, ¿no? Tiene también aquí en este lado seguramente áreas naturales. Y lo mismo aquí, porque Ecuador también tiene selva, ¿correcto? Entonces, pero ¿qué sucede? Los ecuatorianos, por ejemplo, todos los días ven aquí incluso tienen un puente, ¿no? El puente sobre el río Zarumilla. Esta de acá es el río Zarumilla, ¿correcto? Entonces, diariamente, ecuatorianos pasan a Perú. Pasan, por ejemplo, antes pasaban a comprar balones de gas, o les resultaba más barato a los ecuatorianos. Y yo sé mucho que tumbesinos pasaban hacia el Ecuador para comprar, por ejemplo, sábanas. Bueno, estoy contándoles cosas que he visto, ¿no? O sea, sábanas, porque inclusive en Lima se vendían a veces las sábanas, los juegos de sábanas que venían del Ecuador, que eran mucho más, ¿no? De algodón, que eran mucho más resistentes, más bonitos, qué sé yo. Entonces, miren ustedes, esa compra y venta, pasar, es como cuando tú te vas al mercado. No te vas al mercado de tu barrio, sino te vas al mercado digamos, del distrito siguiente. Entonces ellos hacían eso, ¿no? Entonces en 15, 20 minutos estaban en el otro lado haciendo sus compras y pasaban. ¿Correcto? Entonces esas son conurbaciones y le ayudan a los dos países. Inclusive ya hay muchos trabajos que se han hecho ya entre los alcaldes de estos distritos, que son cercanos uno que el otro, ¿no? Ejemplos de conurbaciones tenemos entonces en Desaguadero, entre Perú y Bolivia. Tenemos Aguas Verdes, ¿no? Esta que estamos viendo aquí, Aguas Verdes con Guaquillas. Eso está entre Perú y el Ecuador. Ahí vemos dos de las más importantes conurbaciones. Y eso es algo que hay que valorar, porque se asienta, se fortalece la amistad con el vecino, ¿no? Con el ecuatoriano. Y lo mismo nosotros, ¿no? Tendríamos un concepto mucho mejor también de los ecuatorianos. Y nos estamos apoyando. Bien, pasemos entonces ahora a ver otra forma de ver también los espacios fronterizos, ¿no? O sea, siempre ahora en esa idea de que no es para, digamos, buscar que reñirnos con el vecino, ¿no? Sino lo que se busca es más bien que haya estas conurbaciones y que los dos países ganemos, ¿no? Ahora, miren, vamos a hablar de varios espacios fronterizos ya dentro del Perú. ¿Qué observan ustedes en este mapa? Lo que está pintado en color rojo justamente son todos aquellos que departamentos no le vamos a llamar, ¿no? Son lugares, ¿no? Son distritos, son provincias que justamente están cerca del Ecuador, con Perú, cerca de Colombia, cerca de Brasil, Bolivia y Chile. ¿Se dan cuenta? Ahí entonces es donde hay la posibilidad de crear conurbaciones y hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, área de frontera, nosotros le vamos a llamar
a ese lugar donde hay manifestaciones tangibles. ¿Tangible qué quiere decir? Que ustedes lo pueden ver. O sea, sin hablar, sin preguntar a nadie, si yo me paro allí en estos lugares, por ejemplo, me paro en Aguas Verdes, ¿qué voy a ver? Voy a ver un traspaso de peruanos al Ecuador, de ecuatorianos también al Perú. ¿Y qué hacen? Compran, venden, establecen amistad, ¿no es cierto? Comunicación, ¿correcto? Entonces, tangible. Quiere decir que es un lugar muy especial. No se parece a otro lugar en Perú. No se parece. O sea, en lo que pasa en las fronteras son relaciones muy, digamos, de manifestaciones que son extrañas para mí, que yo voy de la capital. ¿Me entienden? Entonces es un fenómeno fronterizo que se da también a escala local. Preferentemente, ¿dónde los vamos a ver? Los voy a ver en los distritos. En el distrito más cercano al país, ¿no es cierto? Como por ejemplo Aguas Verdes es un distrito, es el más cercano al Ecuador, ahí es donde yo voy a ver estas manifestaciones. Por eso ahí se dice, ¿qué cosa vamos a encontrar ahí que yo lo voy a ver? Yo voy a encontrar ahí un paso de frontera. ¿Qué quiere decir? Hay un puente que me comunica al otro lado, ¿no? Un paso para cruzar la frontera. ¿Ya? Ahí. Y ahí hay cuidadores, de todas maneras, ¿no? Están siempre vigilantes. Hay control allí. Incluso allí puede haber un registro del tráfico de personas. Puede ser que me pidan, ¿no? Para entrar al Ecuador solamente firmar, ¿no? Me estoy yendo a comprar y vuelvo. Ya, listo. Entonces están registrando mi pase al otro país. ¿Ya? Eso también lo voy a ver. Si yo estoy aquí, digamos, estoy en Miraflores y voy a pasar a Surquillo, que están cerca, yo no tengo que dar ningún pase, ¿no es cierto? Pero aquí, en estas fronteras, sí, te pueden pedir ahí tu registro, ¿ya? ¿Qué más? Si yo estoy yendo con soles, al Ecuador, entonces puede ser que yo encuentre en ese lugar tan cercano con el Ecuador, encuentro una casa de cambios. O sea, ya no puedo llevar soles porque no me van a servir, allí están trabajando con dólares, así que lo cambio a dólares, ¿no es cierto? Eso, yo acaso voy de Miraflores a Surquillo, ¿tengo que cambiar monedas? No. Eso solamente lo podemos ver aquí, por eso se llama distrito. Distritos, pero distritos fronterizos, ¿correcto? Allí también puede haber telecomunicaciones, allí hay militares, allí hay puestos de vigilancia. Eso es lo tangible que decimos nosotros aquí. Lo tangible es qué es lo que veo, que no existe en otras partes del Perú. ¿Ah? Yo veo todo esto. ¿Sí? Todo esto. En la actualidad, nuestro país tiene 84 distritos de frontera. Son todos estos que están aquí, ¿no es cierto?, pintados en color rojo. Imagínense cuántas oportunidades hay para contactarnos con nuestros hermanos, ¿no?, de la frontera. ¿Cómo se llamaba lo que hemos visto? Se llama área. Cuando es distrito, área. ¿Sí? Ahora vamos a pasar. ¿Cuándo se le va a llamar zona? Si el anterior era distrito, zona se le va a llamar cuando estemos en una provincia. Provincia. ¿Ya? Es un espacio más extenso que el área de frontera. ¿Ya? Es como las provincias. Por eso nos ponemos aquí provincia. ¿Qué pasa en esa provincia? En esa provincia existen centros urbanos dotados de equipamiento básico. Efectivamente, el espacio que comprende una zona es más grande que la de un distrito. Si en el distrito, que era el área, yo tenía, por ejemplo, ¿no?, una posta médica y yo peruana puedo acudir a esa posta médica si me siento mal, ¿no? Está bien que en el área exista eso, pero vamos a suponer que yo me siento mal por una apendicitis. Entonces ya una posta médica a mí no me va a ayudar. Quiere decir que en la provincia por lo menos tiene que haber un hospital nacional preparado para cuestiones de emergencia muy fuertes. ¿Me entienden? ¿Qué tiene que ver esto con los espacios fronterizos? Tiene que ver mucho, quiero que lo entienda,
Si nuestro país no piensa en estas cosas, entonces el turista que viene o el que viene a comprar y luego irse inmediatamente, se viene con muchos temores. Entonces la manera de atraerlos es, inclusive para la propia salud del peruano, ¿no es cierto? Tiene que haber en esa provincia, miren todo lo que tiene que haber. Tiene que ser un lugar urbano mejor dotado. ¿De qué? De más equipos básicos. Entonces estamos hablando de hospitales que puedan hacer operaciones complejas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Que ahí yo tengo que ver, por ejemplo, otras cosas. Aquí no las han puesto, pero en sus separatas sí las van a ver. Por ejemplo, si yo hice en una casa de cambio, cambié un poco de mis soles para tener dólares y comprar en Ecuador, ¿ya? Correcto. Pero si yo soy una gran comerciante y yo voy a comprar o voy a hacer transacciones con mayor cantidad de dinero, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que ir a un banco. Entonces, la zona de frontera tiene que tener bancos, tiene que tener empresas financieras de mayor solidez para que yo pueda hacer transacciones mayores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya no puedo ir, ¿no?, para sacar no sé cuántos miles de dólares a una casa de cambio, es peligroso. Entonces yo tengo que buscar que en esa zona de frontera tiene que haber, ¿no? Y el Estado tiene que preocuparse de tener estos centros, digamos, bancos o financieras, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque miren, lo que tengamos nosotros en la zona va a servir como soporte al área de frontera, como soporte. Si el área de frontera no tiene, ¿no es cierto?, solamente tiene una posta médica, entonces yo voy a encontrar en ese distrito, ¿no?, en el distrito, perdón, en la provincia. Si no lo encontré en el distrito, lo tengo que encontrar en la provincia, ¿ya? Entonces constituye, por lo tanto, un nexo entre el área de frontera y lo que ahorita vamos a ver, que va a ser una región política. Pasemos entonces a la región política. La región política ya vendría a ser, ¿no?, lo que nosotros conocemos, si ya lo hemos definido en las primeras partes, como región de frontera. Entonces, la región de frontera es el ámbito subnacional. ¿Por qué? Porque es más pequeño que todo, ¿no?, el territorio del Perú, es una parte del territorio del Perú, ¿no?, donde allí se realizan una serie de gestiones que buscan el desarrollo, ¿sí? Si esas regiones de frontera, ¿no?, como dice su nombre, ¿no?, si esas regiones están cerca de los límites de fronteras con otros países, ¿no?, por ejemplo, una región coincide, aquí nos dicen, con los límites que tienen, ¿no?, los departamentos. Es cierto, porque así cuando se crearon las regiones, como vieron tantos problemas en aceptarlo, entonces se convino en que cada departamento se denominaba región, ¿no? Cada departamento se denominaba región. En el caso de Lima, tenemos una región Lima, pero aparte tenemos una región Callao. Entonces, lo que va a haber en una región, ¿no?, de frontera son prácticamente allí, ¿no?, lo esencial viene a ser la forma como se vinculan, ¿no?, sus habitantes a través, ¿no?, y también cómo ellos, digamos, se organizan en sus actividades. Pero también vamos a entender que aquí los gobernadores regionales van a contribuir también mucho en la integración tanto con el exterior como también con el interior. Se los voy entonces a dar como un ejemplo. En el caso de las regiones de frontera, obviamente que tenemos ahí también a gobernadores regionales. Por lo tanto, como gobernadores regionales y estando tan cerca, ¿no?, de ciudades que son también desarrolladas, pero que están, digamos, del otro lado de la frontera, nuevamente con el ejemplo de Aguas Verdes y lo que va a ser Ecuador, pues el gobernador de Tumbes, ¿no?, que ya es gobernador de todo lo que es el departamento de Tumbes, tendría que buscar esa conurbación con Ecuador, pero en obras más trascendentes. Por ejemplo, ¿qué le tocaría hacer al gobernador de una región fronteriza?
promover una gran carretera o promover puentes, construir puentes, para que la comunicación con, ¿no?, los ecuatorianos sea pues también mejor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿no?, las grandes obras le corresponden a los gobernadores regionales, ¿ya? Regionales, no se olviden de eso. Puentes, carreteras, pueden hacer ferias, ferias inclusive ferias universitarias. Hay veces se han hecho ya en Tumbes, donde, por ejemplo, San Marcos ha mostrado ahí toda, ¿no?, la gama de vacantes que tenemos, especialidades que tenemos, ventajas que les damos, ¿no? Entonces, porque ya saben ustedes, San Marcos es bien conocido en Sudamérica, ¿no?, por ser la universidad, pues, ¿no?, más antigua, ¿sí? Y tiene que guardar también su prestigio, ¿ya? Vamos entonces ahora a lo siguiente, el desarrollo e integración fronteriza, que es lo que se espera finalmente, ¿no? Vamos a ver aquí qué lo vamos a entender, ¿ya? Si hablamos del desarrollo fronterizo, entonces, ¿de qué se trata? Se trata justamente de, ¿no?, de satisfacer las necesidades básicas que tiene la población, ¿no? Desarrollo no es solamente que gane, ¿no?, económicamente, digamos, el Perú a través de lo que viene a ser, digamos, las entidades centrales, ¿no?, sino si cada poblador donde está, ¿no?, estamos viendo que las necesidades básicas se van cumpliendo en esos lugares que son espacios de frontera, ¿no es cierto?, quiere decir que con eso el Estado gana. ¿Por qué? Porque está incorporando, ¿no?, a esa ciudad, a esa población, al desarrollo nacional, ¿no? ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo mediante iniciativas públicas, como también con el apoyo también de la empresa privada, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma es como se fortalece una región, se fortalece un distrito también, ¿no? Un distrito, una provincia, una región, todo eso, digamos, finalmente va a repercutir sobre la propia ciudad, ¿correcto? Bien, incluso miren ustedes, ¿no? Todos sabemos que cualquiera sea, ¿no?, digamos, estos espacios fronterizos que tenemos con nuestros países vecinos, tienen una calidad de vida, inclusive, ¿no?, muy semejante a la que tiene Lima. ¿Se dan cuenta? Y eso es por ese intercambio comercial que hay, ¿no?, y que se hace con las mejores, pues, intenciones, ¿no? Ganamos nosotros, ganan también los vecinos. Entonces, el desarrollo fronterizo solamente se logrará ¿de qué manera?, ¿no? O mejor dicho, la integración fronteriza solamente la podremos lograr cuando haya desarrollo fronterizo. Entonces, la integración es finalmente lo que, digamos, va a quedar, ¿no? Es un proceso, ¿no?, que se acuerdan entre dos estados, ¿dónde? Para sus espacios fronterizos. O sea, los estados dialogan sobre esto que está sucediendo, ¿no?, y lo promueven, ¿no? No olvidemos entonces que el objetivo es promover el desarrollo, pero sobre la base de ¿qué? Del aprovechamiento complementario de sus potencialidades. ¿Qué quiere decir? Que el Perú tiene ciertas ventajas en algunas cosas, ¿no?, pero el otro país también tiene ventajas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos aprovechamos de las ventajas que tienen ellos y que no lo tenemos, y ellos hacen lo mismo con nosotros. ¿De acuerdo? Eso es algo que tiene más o menos unos 20 años atrás, que recién se habla de esta situación. Pues no podíamos vivir enemistados pues y no podemos vivir enemistados con Chile, por si acaso, ¿ah? No. Necesitamos pasar ya una valla, de repente, de rencores que hemos tenido, pero tenemos que seguir marchando adelante porque nos necesitamos. Ese es el punto, ¿no? Una guerra no conviene a nadie, ¿no?, con vecinos menos. Vamos viendo acá también el problema del mar territorial y su defensa. Entonces, tenemos, ¿no? Sabemos que tenemos pues un mar, ¿no?, territorial que tiene una extensión considerable, ¿no?, de más de, miren ustedes, 3.079 kilómetros desde el Ecuador, ¿no?,
desde la Boca de Capones hasta que nosotros llegamos a la frontera, ¿no?, con Chile. Eso es en el lugar llamado La Concordia. Ustedes lo ven acá, ahí está el paralelo de la Boca de Capones que establecimos con el Ecuador, ¿no? Y tenemos por el sur, ahora lo vamos a ver más ampliado en otro mapa, también, digamos, los límites ya con Chile, ¿no? ¿Correcto? Bien, pero vamos un poquito al pasado, ¿ya? En el año 1947 gobernaba, ¿no? ¿Quién gobernaba? José Luis Bustamante Rivero, presidente del Perú. Y ¿qué resulta? Que el presidente del Perú pues ya tenía conocimiento, muchas personas tenían conocimiento que embarcaciones que habían participado en la Segunda Guerra Mundial pues habían, ¿no?, navegado por mares internacionales, ¿no? Ustedes saben que había que cruzar, dar la vuelta a América del Sur para llegar a Europa, o de Europa hacia América por este lado. Entonces, el conocimiento de que el Perú tenía y tiene un mar muy rico era conocido ya durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces el presidente Bustamante Rivero cree que estas embarcaciones, bueno, cada vez más se acercaban al espacio territorial nuestro, ¿no? Pero no existía ese espacio territorial. Fue justamente José Luis Bustamante Rivero quien en 1947 decreta, ¿no?, una ley, la 781, un decreto supremo. Entonces este decreto supremo, ¿en qué va a decir? Que el mar del Perú le va a pertenecer hasta las 200 millas. Pero en ese momento que se hace este planteamiento, no se olviden que Chile también apoya eso, porque también a ellos, ¿no?, ellos estaban interesados en marcar un límite, y también eso le interesó al Ecuador, ¿ya? Entonces estaba involucrado el Perú, estaba involucrado Chile y estaba involucrado el Perú. Entonces lo que hizo José Luis Bustamante Rivero, considerar hasta las 200 millas, lo hacemos, lo hace también Chile, también pone sus 200 millas, y lo hace también el Ecuador y también pone sus 200 millas, ¿no? En fin, ¿ya? Lo que no se dijo en ninguno de estos, sobre todo en la Declaración de Santiago, los hermanos, ¿no?, del alma, Ecuador, Perú y Chile, hacen eso. Una declaración en conjunto que quieren el respeto del mar hasta las 200 millas. Pero atención, no existía el paralelo de la Boca de Capones. No existía, ¿no?, eso de, digamos, del hito número, ¿no?, 1, para marcar hasta qué parte le tocaba de mar a Chile o al Perú. ¿Qué parte del mar del Pacífico le tocaba a Ecuador o al Perú? Eso no estaba definido, ¿correcto? Entonces, vamos viendo de que eso hizo que en un momento Chile le reclamara al Perú, ¿no?, que tenía espacios así, miren. Ellos reclamaban esta línea, la línea del hito número 1. Hasta ahí, o sea que todo esto que ustedes están viendo de aquí del Perú no le pertenecería al Perú. Bueno, nosotros lo que hacemos cuando hay este reclamo de parte de Chile, nosotros inmediatamente nos ponemos de acuerdo con el Ecuador. ¿Y qué hacemos? Hacemos la firma del acuerdo del paralelo de la Boca de Capones. Entonces Ecuador ya no tenía nada que reclamarnos, pero sí Chile nos reclamaba. Entonces pasemos a la parte, antes de verlo, de seguir con Chile, vamos a ver la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Así como Perú, Chile y Ecuador estábamos preocupados por, ¿no?, que no pasaran embarcaciones muy grandes hacia el territorio nuestro, entonces la ONU hace varias reuniones con delegados de varios países para ponerse de acuerdo sobre el derecho al mar, ¿correcto? Entonces esto es lo que queda.
en esa reunión, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, este es el espacio terrestre de un determinado país. Entonces la convención señala que este país solamente tendría derecho a 12 millas marinas como el mar territorial. Es decir, aquí este país manda sobre este mar solamente hasta las 12 millas. Acuérdense que Perú, Ecuador y Chile señalaban que era hasta 200 millas, ¿no? de dominio marítimo, que es como decir mar territorial, ¿no? Entonces, después de esas 12 millas, incluso las Naciones Unidas acuerda una zona contigua. Esa zona contigua entonces es como de amortiguamiento, ¿no? 12 millas más. Y luego, miren ustedes, después de esta zona contigua, se podía extender como zona económica hasta las 200 millas. Esta de acá ya sería hasta las 200 millas. ¿Ya? Entonces, como están viendo ustedes, si bien es cierto, el dominio marítimo de las 200 millas era, digamos, lo que se aceptaba por parte de Perú. Y este dominio marítimo, y aquí mar territorial con soberanía, era lo que decía la ONU. Ante esta situación, el Perú no firma la convención, ¿no? Hasta el día de hoy no lo ha firmado. ¿Por qué? Porque este dominio marítimo hasta las 200 millas fue reconocido internacionalmente. Ha sido reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, hay muchos países que más bien que sí lo han firmado. Chile, por ejemplo, ha firmado esto, ¿no? Esto de la ONU. Ha firmado en las Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, estos son los artículos que tenemos. Por ejemplo, el mar territorial no debe exceder de 12 millas. Que cada país puede tener una zona económica exclusiva, ¿no? Ajá. En esa zona económica exclusiva solamente tendrá derecho a ¿qué? Para explotar, conservar y administrar los recursos naturales. Ajá, pero atención, si un país no tuviera la capacidad para explotar todos estos recursos naturales de aquí, si no tiene para eso, entonces ¿qué va a suceder? ¿No? Si no puede explotar todos los recursos, pues no lo puede, ¿no? Digamos, no lo puedes tomar todo, entonces este país soberano puede dar acceso a otro estado del excedente de la captura permisible. En otras palabras, si yo, por ejemplo, ¿no? Con mis máquinas y todo, de toda la riqueza de acá, solamente exploto esto y no puedo explotar lo demás, yo solamente puedo explotar esto con mis recursos, con mis máquinas, pero esto no es explotado, entonces este país autoriza a otras embarcaciones a entrar aquí y llevarse esto que yo no lo puedo sacar. Todo eso ha hecho pues de que no aceptemos nosotros, ¿no?, la firma de este derecho al mar, de esta convención, ¿ya? No la hemos firmado, ¿no? Aquí dice, si dos estados tuvieran costas adyacentes frente a frente, la frontera marítima sería una línea equidistante. Esto se ha tomado en cuenta en el reclamo con Chile. Y aquí está la delimitación o reclamo con Chile, ¿no? Hemos tenido que, ante los reclamos de Chile y el mar que exigía, nosotros tomamos la iniciativa de llevar esta demanda a la Corte Internacional de Justicia en el año 2014, ¿no? ¿Y qué cosa se conviene finalmente allí, ¿no? Se conviene que la frontera marítima parte de la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito número 1. Entonces, se refiere a este punto, a este puntito de acá, ¿ya? Entonces, desde el paralelo, ¿no?, de latitud que pasa por el hito número 1 con la línea de marea baja, y no desde el punto Concordia, como era la tesis peruana, efectivamente. Ya, entonces trazamos, ¿no?, una
una recta hasta unas 80 millas, hasta este punto A, y de ahí recién viene la línea equidistante, ¿no? Que va a ser esta de aquí, hasta el punto B. Eso es lo que, digamos, se acordó, ¿no? Como límites entre lo que va a ser el mar peruano, ¿no? Y el mar chileno. Lo que ustedes ven aquí pintado en color amarillo, ¿sí? En color amarillo, bueno, primero que nada siempre fueron reclamadas por Perú, ¿no? Todo esto fue reclamado por Perú. Y el caso de esta parte celeste que ven ustedes aquí entre estos puntos rojos, este espacio, era reclamado. En realidad voy a cambiar el color, ¿no? Vamos a poner el color morado. Miren, lo que reclamaba Chile es esto. Todo lo que está por debajo de este meridiano, todo lo que está por debajo, esto amarillo, más esto, y todo lo demás, lo reclamaba Chile. Pero la Corte Internacional no hace caso a esto, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente tomamos? Tomamos lo que ustedes ven aquí, esta zona, este espacio es al Perú, ese espacio va a ser al Perú, y también este espacio de aquí. No, aquí va a ser esta, ¿no? 42%. Vamos a ver aquí. Desde esta zona, dice, se traza una línea que se extiende al mar hasta las 80 millas y a partir de allí la frontera es definida por una línea equidistante de fronteras, que viene a ser esta de acá. ¿No? Ajá, ya, es esta de acá. Entonces, al final, cuando uno hace los cálculos sobre la cantidad de kilómetros, ¿no?, que le fueron accedidos, el Perú sale ganando por un poco más de kilómetros. Ese día en que se firmó, digamos, o salió el acuerdo de la Corte, miren, aquí hubo celebraciones en el territorio peruano, pero en el territorio chileno no, hubieron reclamos, ¿no? No lograron. Aún así hemos perdido, según, ¿no?, cierta parte de lo que considerábamos le pertenecía al Perú. Bueno, ahora tenemos los ejercicios, vamos a ver. Para la primera pregunta, de acuerdo a la Constitución, la descentralización es una forma de organización democrática y tiene como objetivos, ¿qué cosa? Bueno, tiene como objetivo C. Acá, C, porque es una política permanente del Estado y que tiene un carácter obligatorio. No lo olvidemos, ¿no? Bien, el federalismo nunca se ha planteado, ¿no? Y esto no fue hecho, ¿no?, durante el gobierno, dice acá, de García, no, fue durante el gobierno de Toledo que se hace, ¿no?, el tema esta de la descentralización. ¿Ya? Esta está en la pregunta C, ¿no? Vamos a la siguiente, el ejercicio número 2, tenemos ahí el mapa de Lima, entonces, con relación al siguiente gráfico, relativo a 11 de las 196 provincias que tiene nuestro país, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Bueno, aquí la respuesta correcta la vamos a tener en la clave D. Las dos primeras falsas, ¿no?, las numeradas del 1 al 10 forman parte de la Lima metropolitana. Punto 2 tampoco es verdad, ¿no? 10 es la capital tanto de la República como de la región de Lima. No, de la región Lima no, solamente es de la República, ¿no? Ya. Entonces 11 es la única provincia de la región más pequeña del Perú, ¿no? Y la 4 también es, digamos, provincias del litoral. Litoral quiere decir que están cerca del mar. Clave D. Y ahí nos vamos al ejercicio número 3. Durante el segundo gobierno de García se definieron los límites, ¿no? Se definieron los límites
¿Y cuáles son esos límites? Zonas marítimas adyacentes entre Perú y Ecuador. Con respecto a la delimitación de esta frontera, identifique los enunciados correctos, ¿no? Bueno, la clave la vamos a tener en C, entre Perú y Ecuador. Ratificó el límite acordado por la Declaración de Santiago de esto es falso, ¿no? Digamos, el tercero, acá, este tratado Ecuador con Perú antecedió a la finalización de la controversia marítima entre Perú y Chile. Y 4, ¿no? Se inicia en la intersección del paralelo geográfico que pasa por la boca de Capones. En relación, vamos a ver, la clave correcta sería la clave C. Y finalmente, 4, establezca la relación correcta entre las imágenes relativas a los espacios fronterizos y cuáles son sus características, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos nosotros la clave en A. La clave en A. Por ejemplo, la provincia Tacna corresponde a la zona de frontera, lo que viene a ser el complejo fronterizo de Santa Rosa, vendría a ser el área de frontera, y cuando se habla de la región Tacna sería, en este caso, el área de la región fronteriza, ¿no? Tacna, región Tacna. Vamos a ver las claves acá. C, D, C, A. Bien, en educación cívica hoy día vamos a seguir trabajando los órganos constitucionales autónomos. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y vamos a ver también la Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver la primera diapositiva que corresponde al Ministerio Público. Bien, primero para aclarar, ¿no?, que este ministerio no es como los ministerios, ¿no?, que forman parte digamos, del Consejo de Ministros, ¿no?, es decir, de esos ministerios donde las autoridades son elegidas o seleccionadas por el propio presidente de la República. Entonces, este es un ministerio muy aparte, ¿ya? Como se señala aquí, es un organismo autónomo, del Estado, ¿no?, y que se encuentra integrado al sistema de la administración de justicia, ¿correcto? Entonces, está integrado a un sistema que tiene que ver con la justicia, ¿correcto? Y está allí, ¿no?, para la defensa de los derechos, ¿no?, legales y también constitucionales que tiene la sociedad. Entonces está para atender, digamos, ¿no?, la justicia, ¿no?, que todo sea legal, sobre todo para la sociedad. La autoridad máxima que tiene viene a ser el fiscal de la nación, ¿no? Actualmente tenemos a una doctora que es la fiscal de la nación.
La fiscal de la Nación, por lo tanto, es aquella que preside el Ministerio Público. ¿Y cómo es elegida esta persona, no? Va a ser elegida o elegido, ¿no?, por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Recuerda? La Junta de Fiscales Supremos. Quiere decir, cuando hablamos del Ministerio Público, estamos hablando de fiscales, aquellos que están abocados, ¿no es cierto?, a la defensa de los derechos que tiene la sociedad. ¿Correcto? El cargo que tiene el fiscal de la Nación solamente dura por 3 años, ¿no? Y podría ser prorrogable, es decir, podría ampliar esos años, ¿no?, por también reelección, ¿no?, solo por 2 años más. Es decir, no pasa, ¿no?, de 5 años, ¿no? Podría terminar en 3, pero podrían ampliárselo hasta 2 años más. Vamos a ver qué importante que es entonces el trabajo del fiscal. Vamos a ver que entre sus funciones, ¿no?, está lo siguiente. Primero que nada, ellos son los que van a promover la acción judicial en defensa de lo que es, ¿no?, legal. Cuando nosotros decimos promueven la acción judicial, quiere decir que ellos, dentro de sus funciones, está estar siempre atento, ¿no?, de en qué momento tiene que, digamos, plantear, ¿no?, proponer, digamos, ¿no?, una acción de juicio a una persona o a una institución, ¿no?, que esté justamente, ¿no?, digamos, atropellando derechos que son de la sociedad. ¿Correcto? Bien. Otra cosa que tienen los funcionarios, los fiscales, es velar, ¿no?, por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Es decir, ¿no?, los órganos jurisdiccionales son los órganos de la justicia que ya nosotros hemos estudiado como poder judicial. Entonces, ellos siempre, digamos, tienen que mantener, ¿no es cierto?, su independencia respecto inclusive al Ministerio Público. ¿Correcto? Y vamos después a ver cómo trabajan, porque hay un momento en que el Ministerio Público está presente, allí donde hay los eventos de juicios. Bien. Entonces, ellos tienen que estar preocupados siempre por la recta administración de justicia, ¿ya? Y tenemos también que los fiscales, ¿no?, representan a la sociedad en los procesos judiciales. ¿Me entienden? Es decir, cuando hay un juicio, por ejemplo, ya vamos a suponer el juicio de que, una persona, ¿no?, que estando ebria, vamos a suponer, estaba manejando su carro, atropella a otra persona, ¿no?, la atropella, ¿no? Digamos, no la mata, pero la atropella y la deja, pues, ¿no?, digamos, incapacitada, ¿ya? Entonces, cuando existe ese tipo, digamos, ¿no?, de faltas o delitos, ¿no?, donde se está atropellando, ¿no?, digamos, la integridad de la persona, ahí tiene que estar presente, ¿no?, un fiscal, ¿correcto? Allí donde, digamos, invaden tu casa sin ninguna orden judicial, entonces ahí tiene que estar el fiscal, ¿no? Porque si hay una orden judicial, el fiscal no va a decir nada. Pero si está entrando un policía sin ninguna razón a tu casa, ninguna, no hay orden de un juez, el fiscal puede ver eso. Que los señores no traen ningún que avale que ingresen a tu casa. Entonces, ellos representan entonces a la sociedad, ¿no?, en los juicios. Ellos están para decir, sí, efectivamente, estos policías entraron a esa casa y no tenían ninguna orden. Están ahí para manejar. O sea, quiero que entiendan que no están ellos para, digamos, defender a una persona en particular, sino para atender a toda la sociedad, porque la sociedad no puede estar pues alterada con que cualquier persona ingrese a su casa sin ninguna orden. Para defender esos intereses que son legales, ¿no es cierto?, digamos, el fiscal. Ellos conducen desde su inicio la investigación. Cuando hay, digamos, un atropello,
Bueno, lastimosamente el atropellado fallece nomás allí en la pista. Ustedes han visto que no toman a la persona, no la pueden mover. Se ha constatado de que ya no está muerto, se le deja allí hasta que llegue. Rápidamente tiene que llegar un fiscal. ¿Por qué? Porque allí hay evidencias, hay huellas, hay medidas. El fiscal hace eso, investiga desde ese momento. Ya la Policía Nacional le va a dar algunos datos, pero va a tomar medidas. ¿En dónde quedó el carro? ¿A qué distancia? ¿No? Todo eso, ¿ya? Eso se señala de que ellos conducen la investigación del delito. Y además pueden proponer ya en el juicio, ¿no?, una reparación civil, ¿no? Y el fiscal puede decirle al juez, mire, el juez finalmente falleció. Este señor no era la primera vez que cometía un atropello, lo ha hecho otras veces, solo una vez murió el señor. Por tanto, este señor tiene que pagar algo. Entonces, el señor se va a cárcel y en cárcel trabaja, tiene que trabajar. Y de lo que trabaja puede pagarle a la víctima. O sea, puede proponer ante el juez qué tipo de reparación él puede hacerle, ¿no?, a esa persona. ¿Ya? Ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. Es decir, no hay que, ¿no?, tocarle la puerta para despertar al fiscal. El fiscal puede llamar la propia iniciativa e ir ahí donde está la falta, ¿sí?, donde se ha cometido una falta. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales, sí, los casos que la ley contempla. El fiscal podría, ¿no?, podría decir, manifestar qué es lo que se merece esa persona que ha cometido delitos. Y la Defensoría del Pueblo es otro organismo autónomo que tiene el Estado. Este viene a ser un órgano colaborador y crítico del Estado. Actúa con autonomía, ¿no es cierto?, ya sea del poder público, del poder privado, ¿no? ¿Por qué? Porque va directamente, ¿no?, digamos, en nombre del bien común. Entonces, nuevamente acá señalamos, ¿no?, que un defensor del pueblo no va por ti, va por todo, ¿no? Incluso también tiene iniciativas. Por ejemplo, puede ir a los hospitales para ver si se están atendiendo como debe a aquellos enfermos, ¿no? Va por propia iniciativa. ¿Por qué? Porque está defendiendo un bien común. Es un hospital nacional y todos aquellos que están, ¿no?, digamos, atendidos por estos hospitales tienen el derecho de tener una buena atención, ¿cierto? Cumple una función mediadora también, ¿no?, en la medida que actúa también, ¿no?, con la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y para también el particular, ¿no? Pero sobre todo, dijo, para nosotros los particulares. Bien, el defensor del pueblo es el que preside la Defensoría del Pueblo y va a ser elegido y también puede ser removido por el propio Congreso, ¿no? Para eso el Congreso debe tener una votación, ¿no?, al menos de 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? El cargo que va a tener va a ser de 5 años y ellos, igual que los congresistas, gozan de inmunidad, ¿ya? Ellos no están sujetos a mandato imperativo, es decir, ellos simplemente actúan, ¿no?, cuando hay estas injusticias. Entonces no tienen, digamos, una autoridad superior a ellos que les diga lo que tienen que hacer, ¿ya? No desempeña funciones de juez, efectivamente, ¿no? El defensor del pueblo no puede asumir, digamos, la función de un juez o la función de un fiscal, ¿no? No lo hace. Lo que hace sí es, tampoco puede sustituir a otra autoridad. Lo que hacen ellos es más bien recomendar, ¿no?, a las entidades, digamos, en ese hospital no se están atendiendo adecuadamente, ¿no?, en el tiempo a las personas que vienen malitas, entonces puede el defensor del pueblo conversar y decir, ustedes pueden mejorar, ¿no?, sus tiempos y poner a las personas, ¿no?, allí capacitadas
para hacer tal cosa, ¿no? Mejoren en eso, les dice, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, da sugerencias, ¿no? Funciones que tiene entonces el defensor es defender los derechos constitucionales fundamentales de la persona y también de la comunidad. Bien, vamos pasando a la siguiente. El Tribunal Constitucional es también un órgano, ¿no?, supremo que interpreta la Constitución, ¿correcto? Ya sabemos que la Constitución es la máxima ley de todas las leyes, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se forma este Tribunal Constitucional. Primero está conformado de 7 miembros que han sido elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Y por un periodo de 5 años. Ellos también van a gozar de inmunidad y tampoco para ellos hay un mandato imperativo. No lo va a haber, ¿ya? Lo que no hay tampoco para ellos es una reelección inmediata. Ustedes tampoco se les da esa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser, como es un tribunal, es un, digamos, conjunto de jueces, ¿no? Cuyas decisiones van a ser muy importantes. Y entonces se tiene que renovar. Funciones, ellos conocen en instancia única cuando hay acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cuando alguna ley sale y se opone a la Constitución, entonces podemos ir a presentar nuestra acción de inconstitucional de frente al Tribunal Constitucional. Ahora, el tribunal conoce recién, en última instancia, las resoluciones que sean de habeas corpus, de habeas data, acción de amparo y también acción de cumplimiento. Pero eso es, ya saben, ¿no?, en última instancia. Y luego conoce los conflictos de competencia, ¿no?, o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme sea la ley, es decir, el proceso competencial. Bueno, este último punto es bastante técnico, pero como ven ustedes, ellos pueden conocer, ¿no?, conflictos de competencias que hay, por ejemplo, entre dos entidades, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Atención a la Mujer, digamos, estén asumiendo la misma función, ¿no? Cuando hay esos errores, entonces ellos pueden intervenir y decirle, no, esto le toca al Ministerio de Educación, o no, esto le toca al Ministerio de la Mujer. Ahí es conflictos de competencia. Junta Nacional de Justicia es un organismo también, ¿no?, autónomo del Estado. Estos son los encargados, y eso de ahí la importancia que tienen, son los encargados de la selección y del nombramiento de jueces y también de fiscales. Ya saben, los jueces ¿dónde trabajan? Trabajan en el Poder Judicial. ¿Y quiénes trabajan? ¿Dónde trabajan los fiscales? En la Fiscalía. Entonces, ¿quién los elige, por lo tanto, a ellos? Esta Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Entonces, está conformada de 7 miembros, ¿de acuerdo? Ellos postulan, ¿no?, mediante un concurso público de méritos, ¿no?, por un periodo de 5 años. A ellos no les está permitido, está prohibido para ellos que sean reelegidos inmediatamente, ¿no? Y sus miembros gozan de los mismos beneficios, ¿no?, a los cuales están, ¿no?, y están sujetos a las mismas obligaciones que tienen ¿quiénes? Los jueces supremos. Los jueces supremos. Las funciones de la Junta Nacional de Justicia, ya lo estamos viendo, es nombrar, ¿no?, mediante concurso de méritos al personal, ¿no?, que va a haber ¿no?, a los jueces, por ejemplo, y los fiscales, ¿no?, de todos los niveles. A ellos son los que, digamos, evalúan, ¿no?, y mediante ese concurso y por méritos van a salir los elegidos. Ellos también pueden ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años, ¿no? Los que no son ratificados muchas veces ya no pueden reingresar otra vez al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Ellos también pueden sancionar o destituir a jueces de la Corte Suprema, ¿no?, y también a fiscales supremos. Y de oficio o a solicitud, puede ser de oficio o a solicitud de la Corte Suprema. También ellos resuelven en última y definitiva instancia las impugnaciones
que han sido interpuestas por haber cometido pues algunos actos, ¿no?, que no están, digamos, dentro del marco de la disciplina. Y luego también ellos pueden extender a los jueces y a los fiscales el título oficial, ¿no?, que acredita que tengan esos cargos. Ellos nombran, ratifican o destituyen a los jefes, miren ustedes, de la OMPE y también el de la RENIE. Es importante porque ustedes saben que se vinculan entonces con dos organismos que son importantes durante los procesos electorales. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso también. Y bien, entonces ya ahora tenemos los ejercicios que me parece no me va a alcanzar el tiempo para sustentarlos. En todo caso, me adelanto a mostrarles las claves, ¿sí? Ejercicio 1C, 2B, 3E, 4A. Nos estamos viendo hasta la próxima semana y nos vemos. Cuídense mucho. Con los golpes de calor, ¿ya? Cuidar a la familia por los golpes de calor que se sienten por las altas temperaturas que estamos teniendo. Tomar mucho líquido y estar fresco. Nos vemos.